Así que vamos a iniciar este segundo Ateneo del año. Buenas noches para todos, me presento para los que no me conocen, por lo menos la cara. Yo soy el doctor Pablo Pérez Olivellas, cardiólogo hemodinamista y el actual presidente de la sociedad. Bueno, estamos, como decía recién, por iniciar el segundo Ateneo anual de la sociedad, con un tema muy interesante que va a dar el doctor Sebastián Sanz, que es cardiólogo electrofisiólogo, expresidente de la Sociedad de Cardiología de Salta y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Salta. Previamente nos va a dar un caso clínico el doctor Matías González, que es residente, finalizando el tercer año de residencia de cardiología en el Hospital San Bernardo, y a posterior de la charla del doctor Sanz nos va a dar otro caso clínico, otra charla del doctor Federico Sarmillán, que también es médico cardiólogo especialista en arritmias y electrofisiología. Damos la palabra al doctor Matías González, recientemente se llama Gustavo, y bueno, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Como dijo el doctor Olivellas, yo voy a presentar uno de los casos clínicos que vamos a debatir hoy. Así que, sin más preámbulo, vamos directamente a mi caso clínico. En esta ocasión yo les traigo un paciente de sexo femenino de 23 años de edad. Ahí estamos. En esta ocasión, como les decía, yo les traigo un paciente de sexo femenino de 23 años de edad, oriunda de Salta Capital, que como antecedentes patológicos, el único antecedente relevante es sobrepeso, pero la verdad que la paciente no tenía antecedentes quirúrgicos, antecedentes tóxico-alimentarios, y tampoco antecedentes familiares de relevancia cardiovascular. Esta paciente consulta por consultorio externo, refiriendo palpitaciones. Esta paciente refería que meses previos y de manera insidiosa había iniciado con este síntoma de palpitaciones que se presentaban de manera intermitente durante todo el día, con un inicio de interrupción súbito y que no guardaban relación con el esfuerzo. En que en algunas ocasiones se habían acompañado de un dolor precordial atípico y que bueno, motivaron su consulta luego de más de 3 meses de evolución. Cuando es examinada la paciente en el consultorio, vemos una paciente que estaba lúcida, orientada, con parámetros vitales dentro de límites normales, y el examen cardiovascular, como pueden observar, no arrojaba ningún dato de relevancia, no arrojaba ningún dato patológico. Los ruidos eran neurofonéticos, no presentaba soplo, la zona de máximo impulso no estaba desviada, los pulsos eran simétricos y no estaba tampoco con signos de congestión cardíaca. Se hace un electrocardiograma, el cual es el que están apreciando ahora en la diapositiva, que como pueden ver es un electro con ritmo sinusal, con una frecuencia cardíaca en promedio de 80 latidos por minuto, un eje en 30 grados, con una onda P de 0,8, un PR de 0,12, un QRS angosto con progresión precordial conservada, y como pueden ver, una notable digeminia ventricular, con extrasístoles monomorfas, que tienen monomorfas monofocales que tienen imagen de bloqueo completo de rama izquierda, positivas en cara inferior, sugestivas, digamos, de su origen del tracto de salida del ventrículo derecho. Inicialmente, bueno, uno obviamente asumió que probablemente las palpitaciones se debían a esta arritmia ventricular que ya se manifestaba en un electrocardiograma en reposo, así que se le solicitó como un estudio inicial complementario un Holter de 24 horas, el cual arrojó este resultado tras analizar 113.182 latidos donde los pacientes estaban en un ritmo sinusal permanente. Se observaron extrasístoles ventriculares de alta densidad, con un total de 3.5% del total de latidos, un total de 4.036 extrasístoles ventriculares, todas monomorfas, monofocales similares al electro de reposo, que también se presentaban con episodios de bigeminias y trigeminias ventriculares. Además había tenido también en algunas extrasístoles supraventriculares, particularmente 50 o 0,04% de densidad, de extrasístoles supraventriculares, y los síntomas que la paciente había referido durante el estudio del Holter se relacionaban francamente con las extrasístoles analizadas. Fíjense, como pueden ver acá en el gráfico inferior, cómo las extrasístoles se presentaban indiferentemente de las actividades de que la paciente estuviese haciendo, ya sea durante sus actividades diurnas o incluso durante el periodo de sueño, donde parecían incluso quizás intensificarse un poco más su densidad, seguían presentándose estos latidos.
Como pueden observar, se daban en episodios, como ven en el gráfico superior, de bigeminias ventriculares, de trigeminias ventriculares, episodios también donde los latidos ventriculares alternaban con algunas extrasístoles supraventriculares, latidos de fusión, como pueden ver en la imagen inferior, y como pueden observar acá, tenía una ligadura fija, lo cual también descartaba la posibilidad de una parasistolia, y en este gráfico, por ejemplo, en esta captura inferior, en esta ocasión la paciente había referido palpitaciones los cuales coincidían con uno de esos episodios de bigeminia ventricular. Se hicieron estudios por imágenes complementarios, un ecocardiograma y incluso una resonancia cardíaca magnética, los cuales arrojaron resultados dentro de límites SPECT normales, por lo cual se descartó la patología cardíaca estructural. Con estos resultados se asumió a una paciente con una arritmia ventricular frecuente sintomática debido a extrasístoles ventriculares monomorfas de alta densidad, aparentemente originadas en el tracto de salida del ventrículo derecho, en el contexto de un corazón estructuralmente sano. La conducta que se tomó con esta paciente inicialmente fue el tratamiento farmacológico. Se decidió iniciar con un beta bloqueante bisoprolol en dosis de 5 miligramos día, que luego se redujo a 2,5 miligramos día. Y a los 60 días se hace un nuevo control, el cual, como podemos observar, el examen físico, bueno, obviamente no había cambiado, y el electrocardiograma muestra el ritmo sinusal que la paciente ya tenía de base, con una frecuencia cardíaca de 66 latidos por minuto, y fíjense cómo ya en el electrocardiograma de reposo no se apreciaban latidos ventriculares. Se repite un nuevo Holter de 24 horas, en donde tras analizar 111.872 latidos, podemos ver que no se observó arritmia ventricular y solo se registraron algunos latidos supraventriculares, escasos, en total 3 latidos. Y si bien la paciente seguía refiriendo con menor intensidad, había referido 2 episodios de palpitaciones, esos episodios de palpitaciones no se relacionaron con ningún evento de arritmia. Fíjense, como pueden observar, no se encontró ningún latido ventricular durante el análisis de las 24 horas, y cuando la paciente refirió estos síntomas de palpitaciones que se dieron a la medianoche y en horas de la mañana, fíjense cómo en ningún momento la paciente presentó latidos ventriculares, a diferencia de lo que había presentado en el Holter previo. Si bien también estas palpitaciones habían ya disminuido su intensidad y se estaban presentando de una forma mucho más aislada. Se hizo además una prueba ergométrica graduada. Fíjense que en el protocolo alcanzó una frecuencia cardíaca que superó el 80%, el 85% de la frecuencia cardíaca máxima prevista, con un doble producto de 24.571, y como pueden observar, la paciente realizó la prueba y en ningún momento en la prueba presentó arritmia ventricular ni extrasístoles ventriculares. Fíjense, esta es una captura del electro durante el máximo esfuerzo, por ejemplo, y ni siquiera en reposo, ni tampoco en esfuerzo presentó la presencia de latidos ventriculares. Así que cerrando el caso y repitiendo, el diagnóstico es una arritmia ventricular frecuente sintomática con extrasístoles ventriculares monomorfas de alta densidad en el contexto de un corazón estructuralmente sano, el cual la paciente actualmente continúa en cumplimiento en tratamiento con bisoprolol 2,5 miligramos al día, con mejoría sintomática y control ambulatorio. Bueno, muy bien presentado el caso. Te felicito, Mati. Antes de pasar a la charla del doctor Chance, quería recordarles que, bueno, ahí en el link de los mensajes del chat del Zoom, está el link para después acceder a los certificados de este Ateneo. Sebastián, por favor. Gracias. ¿Me escuchás bien ahí? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, este caso lo vamos a conversar y creo que podemos responder algunas preguntas después de escuchar la breve charla que yo les quiero dar. Por eso no lo abrimos a las preguntas, pero esta modalidad virtual nos permite que, si ustedes tienen algo que quieran consultarme, alguna duda sobre la presentación, y si está vinculado con el caso mucho mejor, lo escriban en el chat y al final intentemos responderlo. Seguramente esto se parece mucho a casos habituales que habrán tenido ustedes en el consultorio, ¿no? Nos surge siempre la duda, cuando nos encontramos ante una extrasistolia, si estamos ante un amigo o un enemigo, si estamos ante una situación de un potencial riesgo, y es lo que voy a intentar explicar
en mi presentación. Voy a ver si me avisan si pueden ver cuando comparto. Ya ¿Se estás está viendo ahí? compartiendo. Se ve perfecto. Perfecto. Voy a esconder todo lo del Zoom para poder ver bien. Bueno, la pregunta que nos hacemos es si estas extrasístoles ventriculares aisladas son inocuas o potencialmente asesinas. Lo que sucede es que la extrasistolia ventricular es un fenómeno extremadamente frecuente y quizás debamos pensar que está presente en todos los corazones. Simplemente que observarla va a depender del tiempo de nuestra observación. Si nosotros hacemos un electrocardiograma de 10 segundos, aproximadamente el 1,8% de las personas tienen extrasístoles, que es lo que nos ocurre en el consultorio con nuestros breves electrocardiogramas. Pero con solo extender el tiempo de observación, ese número se duplica o se triplica a casi 5,5% de los pacientes con extrasistolia. Si hacemos un Holter, alrededor del 12%, perdón, si monitoreamos una hora, alrededor del 12%, y si monitoreamos 24 horas, las series varían entre un 40 y un 75% de individuos sanos que presentan extrasístoles ventriculares, es decir, pacientes a quienes no le encontramos otra patología cardíaca. Lo que está sucediendo es que el monitoreo ya se está extendiendo más allá de las 24 horas y se está volviendo permanente. Aquí un típico reloj inteligente, este es un reloj Huawei, que es marcas que tienen un software capaz de detectar irregularidades que informan al paciente, y el paciente seguramente va a informar a su médico, irregularidades en el pulso que podrían corresponder a extrasistolias ventriculares o supraventriculares. Algunos tienen la capacidad de hacer un registro electrocardiográfico de 12 derivaciones, otros simplemente pueden detectar esta irregularidad en el pulso. Y bueno, cuando nos encontramos con las extrasístoles, pensamos que puede ser que como esta señorita, que su cara nos parece angelical e incapaz de hacer nada, y para que no piensen que es una broma machista, también muestro la foto de otro rostro angelical, de Robledo Puig, que fue conocido como el ángel asesino, ¿no? La extrasistolia ventricular en ocasiones mata, y nuestra función va a ser identificar en qué casos esto es posible. Factores de mayor carga de extrasistolia ventricular se encuentran en la edad avanzada, obviamente una fracción de eyección ventricular izquierda disminuida, que no sería el tema del día de hoy, la mayor talla, el tabaquismo, tener menor actividad física, el aumento de la circunferencia abdominal, la hipertensión arterial, el tabaquismo, es decir, elementos vinculados con los hábitos de la persona. Y la clínica, es llamativo que algunos pacientes no tienen ningún síntoma, mientras que otros se ven altamente perturbados por la presencia del extrasístole. Las palpitaciones son descritas por nuestros pacientes de maneras muy variables, ¿no? A veces incluso les cuesta decir qué es lo que sienten, pero sienten un disconfort, una molestia torácica. Algunos hablan de que falta un latido, que un latido es más potente, la sensación de irregularidad. Y en otros casos, síntomas como mareos, disnea, fatiga, necesidad de toser. Estoy seguro que todos ustedes han tenido situaciones como estas. O nos vienen pacientes como la del caso presentado hoy, en donde el electro está permanentemente bigeminado y sin embargo el paciente no siente absolutamente nada. Cuando tenemos síntomas, los síntomas están vinculados al latido post-extrasistólico más que a la extrasístole. Este latido más potente, debido a la ley de Frank-Starling, es lo que percibe el paciente. La presencia de los síntomas puede ser un elemento que nos lleve a tomar una decisión terapéutica, con la finalidad de mejorar la calidad de vida, como ha sido el caso que se ha presentado. Y medidas generales como la supresión de estimulantes, café, chocolate, Coca-Cola, la hoja de coca,
ya son elementos que tienen la posibilidad de reducir significativamente la cantidad de extrasístoles, y en otros casos tenemos que apuntar a otros trastornos que pueda tener el paciente, como trastornos digestivos, ¿sí? La presencia de gastritis, de distensión abdominal, favorece el incremento de las extrasístoles, y en otros casos trastornos del sueño, la incapacidad de descansar adecuadamente, así como formas de estimular el sistema nervioso parasimpático, lo que logramos con la actividad física, pueden ayudar a aliviar la sintomatología. Pero debemos tener en cuenta que la ausencia de síntomas no es signo de benignidad. Y de hecho, las personas con mayor carga rítmica suelen ser asintomáticas. Esto no se sabe bien por qué, pero posiblemente la propiocepción se fue adaptando a la presencia de la extrasistolia y se fue perdiendo la sensibilidad a ese latido distinto. Y obviamente, cuando nos encontramos con las extrasístoles, nos tenemos que plantear esta disyuntiva de los dos caminos entre aquellos pacientes que tienen una cardiopatía evidente y aquellos que no la tienen. Y hablo de cardiopatía evidente porque también cuesta encontrar el límite y decir hasta qué punto hablamos de que hay y en qué punto realmente podemos decir que no hay cardiopatía. Sería más apropiado hablar de no cardiopatía evidente, ya que en la medida que potenciamos nuestra capacidad de observación, ¿no?, que va desde el interrogatorio hasta el análisis molecular, vamos a encontrar algún tipo de alteración que podríamos definir como cardiopatía. Y entonces este espectro de estudios, que van desde el acto médico de la anamnesis, hasta la genética, o vaya a saber en el futuro qué más, nos cuesta también decidir en qué punto parar, hasta qué punto evaluar, y para decir que nuestro paciente tiene una arritmia ventricular, una extrasistolia aislada en un corazón estructuralmente sano. Voy a intentar responder alguna de estas preguntas. ¿Qué ocurre? La extrasistolia aparece en un corazón estructuralmente sano. La mayoría de las veces, esta extrasístole responde a lo que se conoce como actividad desencadenada y es debido a postpotenciales tardíos, a diferencia de lo que ocurre en corazones enfermos, cicatrices, y las extrasístoles responden a un mecanismo de reentrada. Las catecolaminas van a cumplir un rol clave y eso justifica el tratamiento farmacológico que tenemos para estos pacientes. Las catecolaminas actúan, ¿sí?, produciendo una sobrecarga intracelular de calcio diastólico, y ese calcio presente en el sarcoplasma, en el citoplasma del miocito, estimula la liberación de calcio a partir del retículo sarcoplásmico. Es lo que se conoce como liberación de calcio inducida por calcio. Esto va a ocurrir a través de unos receptores que se conocen como receptores de rianodina, y que de hecho son los receptores que se encuentran mutados en una de los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer, que es la taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica, donde podríamos decir que es un mecanismo exagerado de esto que llamamos como casi normal la presencia de extrasístoles aisladas en un corazón estructuralmente sano. Cuando el receptor se encuentra mutado o lo suficientemente enfermo, esta sobrecarga de calcio va a ser mucho mayor y por lo tanto la inducción de arritmia también va a ser mucho mayor. Entonces quedamos que teníamos una sobrecarga de calcio en el citoplasma. Esta sobrecarga de calcio es mediada por las catecolaminas, ligada desde el retículo sarcoplásmico, y este calcio, debido al funcionamiento de un intercambiador de calcio, genera cambios en el potencial de la membrana del miocito, y esos son los postpotenciales que ocurren durante la diástole eléctrica, es decir, durante la fase 4. Esto que parece un poco de fisiopatología molecular, simplemente lo doy para explicar por qué algunos fármacos funcionan mejor que otros, fundamentalmente los que bloquean a las catecolaminas, los betabloqueantes, y también los bloqueantes cálcicos. Obviamente, el fundamento del diagnóstico en estos casos va a estar dado por el electrocardiograma, de identificar el problema que genera las palpitaciones o no, nos va a dar otro tipo de información. Por ejemplo,
saber si se trata de extrasístoles monomorfas o polimorfas. El polimorfismo nos habla de situaciones quizás un poco más peligrosas, en primer lugar por frecuencia la isquemia, o las canalopatías que generan una dispersión en el potencial, en los potenciales de acción, y por lo tanto las extrasístoles no tienden a ser monomorfas. Es decir, que el elemento, la característica de monomorfismo, en cierto grado nos da un poco más de tranquilidad. También el mecanismo, ya que al medir la ligadura de la extrasístole podemos pensar si responde a un mecanismo de reentrada o si responde a un mecanismo de una actividad desencadenada como la que acabo de mostrar. En la actividad desencadenada, la ligadura tiende a ser variable. Cuando encontramos una ligadura que es constante, el mecanismo puede ser de actividad desencadenada, pero también podría ser por una reentrada. Un dato fundamental para el tratamiento, más que nada el tratamiento invasivo, sobre el cual va a mostrar un caso Federico San Millán, va a ser que tengamos una información sobre la localización del extrasístole y dentro de los ventrículos. Por supuesto, ya nos va dando información sobre la carga rítmica y la presencia, o descartar la presencia de formas complejas, que nos vamos a referir a formas complejas fundamentalmente al fenómeno de R sobre T y a las formas que vayan más allá que duplas. Bigeminias, trigeminias no constituyen formas que aumenten el riesgo, por lo tanto no las consideramos formas complejas. Para poder responder todo esto necesitamos un buen electrocardiograma y muestro un electro típico de amigos que nos consultan y nosotros tenemos que sacar información de estos registros. Es clave que nosotros tengamos para hacer un diagnóstico, un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿no? Como el que podemos ver acá. Si nosotros, y como ha sido presentado en el caso, si nosotros podemos tener un extrasístole que se vea en simultáneo en las 12 derivaciones, va a ser importante para pensar el origen, y también eso ayuda un poco a la etiología y ayuda también a ver la factibilidad invasiva. Así hay ciertas morfologías más frecuentes que son las que debemos considerar. La que se mostró, que es probablemente con la que más se van a encontrar ustedes en la práctica diaria de cardiólogos, con la que me encuentro yo a diario, es la del tracto de salida del ventrículo derecho, es el origen más común de la arritmia ventricular, y es una morfología que parece un bloqueo de rama izquierda, que típicamente es negativo en B1, B2, empieza a ser positivo en B3, ya es francamente positivo en B4, ¿sí? Y es positiva también en la cara inferior. Acá vamos a tener que hacer una diferenciación con el tracto de salida del ventrículo izquierdo, lo que corresponde a las cúspides coronarianas o no coronarianas, donde la morfología puede ser muy parecida, pero la transición de las precordiales va a ocurrir un poco más precoz. Es decir, alrededor de B2, B3, ya empiezan a ser francamente positivas, y eso nos tiene que hacer pensar que el origen puede ser del lado izquierdo, en proximidad del origen de las arterias coronarias, lo cual aumenta en cierto grado el riesgo del procedimiento de tratamiento invasivo. Esto quizás no lo hagamos en la práctica diaria, pero sí, para quien no es electrofisiólogo, pero sí pensar que el origen en el tracto de salida del ventrículo derecho es un origen que en los casos es benigno. No siempre, pero en la mayoría de los casos es benigno. Si nosotros tenemos una que se parece a la del tracto de salida del ventrículo derecho, pero sin embargo, en vez de ser positiva en la cara inferior, es negativa, como vemos aquí en este registro electrocardiográfico, ya no corresponde al tracto de salida del ventrículo derecho, pero sí a alguna otra parte del ventrículo derecho, y hay que pensar en lo que se conoce como el triángulo de la displasia. Es decir, puede haber una enfermedad estructural en el ventrículo derecho, la más típica, la displasia ritmogénica, que puede estar originando esa extrasístole. Cuando yo veo extrasístoles que nacen de dos lugares del ventrículo derecho, tengo una alta sospecha de una displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Es decir, si yo veo del tracto de salida y de pared libre en el mismo paciente, no me quedo tranquilo, tengo que ir a fondo, tengo que ir en progreso, en complejidad de los estudios,
para identificar si ese paciente no tiene una displasia arritmogénica del ventrículo derecho, que recuerden, es muy difícil de diagnosticar por ecocardiografía, ¿sí? Bueno, otro origen frecuente es en el anillo mitral, que para recordarles, la imagen se parece más al de un bloqueo de rama izquierda, ¿no? Al igual que el Wolf, de rama derecha, al igual que el Wolf, lo que se origina en el ventrículo izquierdo da una imagen más de bloqueo de rama derecha, lo que se origina más en el ventrículo derecho da imagen más de bloqueo de rama izquierda, salvo en los tractos de salidas, ya que los tractos de salida se cruzan entre sí y ahí es más difícil el diagnóstico. Hay otros diagnósticos posibles, como la fascicular, que es una arritmia en corazón estructuralmente sano. Al ser fascicular tiene la particularidad de ser muy angosta y a veces nos hace pensar en un diagnóstico diferencial con un extrasístole supraventricular, con algún grado de aberrancia. El músculo papilar es otro origen frecuente, y bueno, a los fines de la cardiología general, simplemente ver de que tiene una morfología que habla de origen en el ventrículo izquierdo. También el electrocardiograma, por supuesto, no puede irse sin la medición del intervalo QT, ver la inversión de la onda T, que más allá de B2 nos tiene que hacer pensar en una cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, la famosa displasia, más aún si se asocia a un retraso de la conducción ventricular, es decir, algún grado de bloqueo de rama derecha, y mucho más si encontramos una onda épsilon, lo cual suele estar en estadios ya muy avanzados de la enfermedad. La excepción para las ondas T negativas más allá de B2, obviamente, son los niños. Tener ondas Q patológicas nos tienen que hacer pensar en áreas discretas de cicatriz, una transición precordial temprana del extrasístole, pero que se asocia a ese prominentes en B6, puede hablar de una cicatriz lateral, y esto se asocia a miocardiopatías no isquémicas. Un ejemplo, ¿sí?, es la sarcoidosis. Esto da cicatrices, y que muchas veces también generan trastornos de la conducción, por lo tanto, trastorno de la conducción, extrasístoles, monofocales, pensar en una etiología como la sarcoidosis. Bueno, seguramente todos ustedes piensan, y más si se trata de una persona joven, y así se hizo en el caso que se presentó, de ver cómo se comporta ese extrasístole cuando la persona está sometida a una situación de estrés físico o mental, y por lo tanto lo sometemos a una ergometría. Y muchas veces sacamos esta conclusión, que la desaparición del extrasístole intraesfuerzo es un signo de benignidad, lo cual en verdad es un error, ¿sí? El valor predictivo negativo de la ergometría es bajo, es decir, si yo tengo menos arritmia durante el esfuerzo, eso no tiene mucho significado, pero sí tiene valor el valor predictivo positivo, es decir, si yo tengo un incremento de la arritmia en el esfuerzo, probablemente me encuentre ante una situación de mayor riesgo. Fundamentalmente, formas de taquicardia ventricular catecolaminérgica y, por descartar, de acuerdo a los factores de riesgo que tenga el paciente, que no se trate de una cardiopatía isquémica. La aparición de extrasístoles, la aparición de extrasístoles durante las distintas etapas de la prueba se ha evaluado como predictor de mayor mortalidad. Esto se hizo en un registro que duró 20 años, un registro norteamericano sobre lípidos, pero se vio la ergometría que tenían estos pacientes y se los evaluó a 20 años y se vio que había una asociación de mayor mortalidad cardiovascular cuando había extrasistolia ventricular de alto grado durante la recuperación, más que durante la prueba de esfuerzo, durante el esfuerzo mismo, ¿sí? La extrasistolia que aumenta intraesfuerzo, como les dije, amerita descartar mecanismo isquémico o catecológico. Bueno, un poco el eco no lo voy a hablar, también es un estudio que obviamente le hacemos a la gran mayoría de nuestros pacientes con extrasistolia ventricular. Creería que deberíamos hacérselo a todos, pero la duda surge si ir más allá, ¿sí?
Entonces, nosotros acá tenemos los 3 estudios básicos para descartar cardiopatía estructural, un electrocardiograma de dulces derivaciones, un eco transesofágico, una ergometría y, bueno, obviamente cuando haga falta una cinecoronariografía. Si encontramos un hallazgo anormal, trataremos esa situación, pero si es negativo hay que pensar qué más debemos hacerle a nuestro paciente. Hasta aquí podemos hablar de una arritmia ventricular, una extrasistolia ventricular aparentemente idiopática, en un corazón probablemente normal. Bueno, esta es una revisión del año 2019 sobre el uso de resonancia magnética cardíaca en los pacientes con extrasistolia ventricular aislada, y los autores proponen esta estratificación de riesgo para decidir qué pacientes debemos realizarle obviamente una resonancia y realmente considerarla una arritmia ventricular idiopática. Los pacientes que tienen mayor probabilidad de tener realmente una arritmia ventricular en un corazón estructuralmente sano y ser una forma benigna son aquellos pacientes fundamentalmente de sexo femenino, menores de 40 años, sin historia familiar de enfermedad coronaria o miocardiopatía, que el electrocardiograma tenga una morfología como la que hemos mencionado, que indica un origen en el tracto de salida del ventrículo derecho, y que solamente tengan extrasistolias ventriculares aisladas. Estos pacientes, ante la muy poca probabilidad de tratarse de una cardiopatía, recuerden, teniendo un eco, una ergometría y un electro sin otros hallazgos, quizás no sea imprescindible realizar una resonancia cardíaca, lo podremos considerar en casos seleccionados. En el otro grado, en el otro extremo del espectro, obviamente están los pacientes que han tenido taquicardia ventricular sostenida o una muerte súbita abortada, múltiples morfologías, imagen de bloqueo de rama derecha, es decir, de origen en el ventrículo izquierdo. Ese caso no nos va a generar muchas dudas, le vamos a hacer una resonancia, pero porque estos estudios no han sido conclusivos sobre la etiología, pero estamos ante seguramente una cardiopatía, ¿no? Y la situación intermedia, donde quizás nos ayude mucho más la resonancia y la debamos considerar como elemento fundamental para terminar de hablar de una arritmia idiopática, es tener el sexo masculino, una edad mayor a 40 años, o historia familiar de muerte súbita, enfermedad coronaria o miocardiopatía, ¿sí? Esta imagen está en este mismo consenso y me encanta porque nos permite diferenciar, para quienes no hacemos resonancias, cómo se distribuye en el realce tardío de gadolinio, el gadolinio en las cicatrices de acuerdo a los distintos tipos de cardiopatías, ¿no? Que pueden ser isquémicas, fundamentalmente endocardiales, pero cuando tenemos distribuciones distintas, no voy a entrar en profundidad en esto porque no hace al tema, pero creo que esto como cardiólogos tenemos que empezar a conocer todos. La distribución de la cicatriz nos habla de las distintas etiologías y que van a ser las etiologías que van fundamentalmente desde miocarditis como causa de extrasistolia ventricular aislada en un corazón que parecía sano pero no lo era, a otras enfermedades, incluidas, como les dije, la sarcoidosis o el Chagas. La distribución de las cicatrices nos hablan en gran medida de qué patología podría tratarse. Y el último elemento básico para orientar y la toma de decisiones del tratamiento del paciente va a ser el Holter, ¿sí? Que va a ser clave para terminar de descartar formas complejas, es decir, formas más allá de las duplas, fenómenos de R sobre T. Evaluar la distribución horaria, que es muy lindo lo que se mostró. A mí me gusta que se muestre en el electrocardiograma cómo se distribuyen las extrasístoles, si son más nocturnas, si son más diurnas, si están todo el día. Más nocturnas nos pueden hablar de un trastorno del sueño, ¿sí? Por ejemplo, una apnea del sueño. Más diurnas, que sean más dependientes de la carga adrenérgica que tenga el paciente. Y lo fundamental, que va a dar pie al final de mi charla, es cuantificar la carga arrítmica que tiene el paciente.
ya que cuando estamos ante una extrasistolia ventricular aislada, siempre tememos a lo que se conoce cardiomiopatía, o más propiamente dicha, a las miocardiopatías inducidas por extrasístoles ventriculares, las cuales son más frecuentes en cargas de arritmias mayores al 24%. Pero cargas con ya el 10% es posible encontrar algún grado de deterioro de la función ventricular inducido por la disincronía que genera la extrasístole ventricular en cada uno de esos latidos. ¿Cuáles son los factores adicionales, más allá de la presencia de un extrasístole, para que ese paciente desarrolle una miocardiopatía inducida por extrasístoles? Que sea de sexo masculino, que tengan extrasístoles ventriculares asintomáticas. Los pacientes, como les decía, de extrasístoles asintomáticas suelen tener más prolongada de esta arritmia y mayor carga rítmica, una mayor duración de las palpitaciones en los casos de los pacientes sintomáticos, que las extrasístoles sean interpoladas, el acoplamiento variable, una mayor duración del QRS o las extrasístoles ventriculares que se originan del epicardio. No les di detalles, pero nosotros podemos tener algún grado de diferenciación si la extrasístole es más subendocárdica o más subepicárdica, y eso también tiene utilidad a la hora del tratamiento. Las extrasístoles epicárdicas suelen tener un inicio lento, como si fuera una pseudo onda delta, se parecen a un Wolf, debido a la forma en que se despolariza el ventrículo. Bien, y para concluir, si la carga de las extrasístoles ventriculares es baja y no se detecta ninguna condición subyacente relevante, teniendo una fracción de eyección normal, lo que debemos proporcionarle al paciente es tranquilidad y decirle que lo más probable es que conviva con esa extrasístole. Es muy raro lo que pasó en este caso que se presentó al principio. Les diría que yo nunca lo vi, de que de golpe se suprima al 100% la extrasistolia, pero sí es posible que haya épocas mejores y peores. Eso se lo suelo transmitir a los pacientes. Tiene que ver con cuestiones emocionales, tiene que ver con cuestiones hormonales, a veces hasta con cuestiones climatológicas para tener más o menor carga arrítmica. Y sí debemos tratar, en la mayoría de los casos farmacológicamente, a aquellos pacientes sintomáticos que no responden a las medidas higiénico-dietéticas. Por supuesto, debemos considerar también el tratamiento de los pacientes que, independientemente de la presencia de síntomas, tienen riesgo de desarrollar o ya padecen una miocardiopatía inducida por extrasístoles. Y para cerrar, hago uso de este cuadro en donde nos vamos a guiar en cómo definir el tratamiento para los pacientes de acuerdo a la carga rítmica que detectamos en un Holter. Si nosotros tenemos un paciente, disculpen un segundito, que tiene una fracción de eyección reducida, obviamente vamos a hacer, ya no estamos hablando de la situación de un corazón estructuralmente sano, vamos a darle beta bloqueantes, por supuesto, por el deterioro de la función ventricular, pero vamos a ver si a este paciente hacerle algo más. Si tiene más de un 10% de extrasístoles, no debemos dudar en referirlo a un electrofisiólogo y ofrecerle la terapéutica de ablación, porque incluso las miocardiopatías que no son inducidas por la arritmia suelen tener una mejoría cuando nosotros logramos disminuir la carga rítmica. Entre un 5 y un 10% de carga de extrasístoles podemos considerar la ablación como un posible tratamiento. Si tenemos menos del 5% y el paciente no tiene síntomas, es un paciente que posiblemente no necesite más que el tratamiento con beta bloqueantes. Y si el paciente tiene menos del 5%, pero a pesar de eso tiene síntomas, entonces debemos ser proclives al tratamiento por ablación o el uso de otros medicamentos antiarrítmicos dependiendo de la edad del paciente. Vamos a estar limitados porque si tiene un deterioro de la función ventricular, solamente podremos usar amiodarona o sotalol, ya que no podemos usar bloqueantes cálcicos o fármacos 1C. Pero vamos al tema de hoy, aquel paciente que tiene una función ventricular conservada y que tiene una extrasistolia ventricular. Si el paciente tiene menos de un 5% y está asintomático, debemos tener un seguimiento y nada más. Digamos, la paciente que se presentó en el Ateneo tenía menos del 5%, pero tenía síntomas. Si no hubiera tenido síntomas, incluso no es necesario considerar el tratamiento farmacológico.
En tanto el paciente tiene síntomas, ahí debemos pensar en el tratamiento farmacológico o la ablación, un poco teniendo en cuenta las preferencias entre la localización de la arritmia, los riesgos potenciales de un procedimiento invasivo. Cuando tenemos una carga intermedia que va entre el 5 y el 10% y tenemos síntomas, ahí debemos ofrecerle la ablación, los beta bloqueantes, los bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos. Si el paciente tiene entre el 5 y el 10%, pero no tiene síntomas, posiblemente este paciente no requiera ninguna acción, pero sí un seguimiento cercano para ver que esa carga no se incremente. Y si el paciente tiene más de un 10% de extrasístoles y no tiene síntomas, está la posibilidad, no es un determinante, de seguirlo al paciente con un ecocardiograma anual y ver de que no deteriore su función ventricular. En tanto no tiene síntomas, no deteriora su función ventricular, estrictamente no se le indica un procedimiento invasivo. Pero si el paciente tiene síntomas y tiene más de un 10% de extrasístoles ventriculares, es un paciente con una alta probabilidad de terminar en una ablación por radiofrecuencia o el uso de fármacos. Esto queda un poco a elección del paciente, pero cada vez tenemos más tendencia a ofrecer una ablación a aquellos pacientes con una carga rítmica tan alta y que se encuentran sintomáticos. Bueno, creo que fui corto, intenté hacer una charla práctica. Cualquier duda que surja o haya surgido sobre esta presentación o sobre el caso, estoy abierto a las preguntas. Luego del complemento, que va a ser el caso que va a presentar el doctor Federico San Millán. Bueno, excelente disertación, Sargento, felicito, la verdad que concisa y muy completa. Saca muchas dudas, porque estos son pacientes que nos llegan a todos los días al consultorio, las extrasístoles, que uno no sabe cómo manejarlas. Yo preferentemente siempre las derivo a mis amigos arritmólogos, pero bueno. Antes de continuar con Federico, si me das 2 minutos, voy a ir preparando a los panelistas de este Ateneo, los voy a ir nombrando para que se estén preparando para hacer comentarios o preguntas después que termine Federico. El doctor Jorge Secchi, que es médico cardiólogo, también especialista en arritmias, del programa del Hospital San Bernardo de Cardiología. El doctor Miguel Solat, también especialista en electrofisiología, que trabaja en el Instituto Cenesa. Y el doctor Alejandro Esper, que es especialista en cardiología. Federico, todo es tuya la pantalla, te escuchamos. Está silenciado. A ver si ahí me escuchan. Perfecto. ¿Sí me escuchan? Vamos a empezar por el principio mejor, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación a todos, sobre todo a Seba, amigos, socios, y siempre generoso para compartir todos estos eventos. Vamos a hablar sobre un caso clínico parecido al que presentaron al principio, pero con un final un poquito diferente y con ciertos detalles también diferentes. Esto, como ya mencionaron muy bien todos los que hablaron, tanto en la introducción del caso como Seba detalladamente, ustedes, es algo muy frecuente de ver y es muy importante que sepan que además de la observación de los pacientes, que es lo más frecuente de hacer con estos casos, porque son generalmente benignas, y de poder darle algún medicamento o veneno, tienen que saber que esto también tiene tratamientos curativos, y eso es muy importante y muchas veces muy gratificante, no solo para nosotros que lo hacemos, sino para los pacientes, que es lo más importante. Este es un paciente varón de 55 años que no tenía factores de riesgo importantes y tampoco tenía ningún antecedente ni personal ni familiar importante, y viene con muchas palpitaciones, sobre todo cuando se iba a acostar a la noche a dormir, después de comer notaba muchísimas
palpitaciones como golpes raros en el pecho, que lo ponían muy nervioso, lo molestaban. No eran de ahora, eran de hace 4 o 5 años. No le generaba falta de aire ni limitación. Una persona activa que jugaba al fútbol no tenía ningún problema, y que ya había consultado a un colega que lo había medicado con bisoprolol, y lamentablemente no tuvo el final feliz del caso anterior. No solo que no le disminuyó las palpitaciones, sino que él las notaba más fuertes, cosa que a veces pasa mucho con estos fármacos, porque al generar una bradicardia, hace que las pausas post-extrasistólicas sean más prolongadas y las molestias mayores, por supuesto. Y además, como el paciente tenía una tensión arterial sistólica de 90, 100, le había generado sensaciones de hipotensión, entonces le había molestado bastante. Su examen era absolutamente normal, y el electrocardiograma, no vamos a hacer que opine nadie en nombre del tiempo, pero ustedes pueden ver que es bastante parecida a la que mostró el doctor. Rápidamente podemos ver que acá la transición es mucho más rápida que en el caso que del doctor Matías. Ustedes pueden ver que ya acá tiene una R minúscula inicial en B2 con una transición franca en B3, lo que hacía pensar, cuando tenemos diferentes algoritmos nosotros los electrofisiólogos para poder localizar estos focos, y casi todos los algoritmos nos daban que estaba del lado izquierdo, en el seno aórtico coronariano izquierdo. Entonces, ustedes pueden ver que esa transición rápida nos hace pensar a nosotros de que esto puede estar localizado del lado izquierdo. Si bien nosotros nos encanta utilizar el electro para localizar todo tipo de arritmias, el Wolf, cualquier tipo de extrasístole auricular y ventricular, es una de las anatomías más complejas que hay, son las de salida, un poco porque los troncos arteriales se cruzan, como decía Sebastián, y porque la posición en la que está cortada esta imagen que yo les muestro ahí, en la base de los ventrículos, bueno, a nivel valvular, no está en esa posición en el tórax, está un poco inclinado. La verdad que es bastante complejo de entender la anatomía de los tractos de salida, y yo diría que sin entender la anatomía del tracto de salida y sin un poco de ayuda de la tecnología, es muy difícil poder curar a estos pacientes. Además, este paciente tenía un Holter que tenía 17.000 extrasístoles ventriculares por día, solo en bigeminia, lo máximo que tenía, no tenía formas complejas, y el ecocardiograma era absolutamente normal. El tema es que el paciente estaba muy sintomático. Entonces, en este diagrama de flujo que mostró Sebastián, podríamos decir que estaba en esta zona de fracción de eyección normal, con más del 10% de extrasístoles ventriculares en 24 horas, pero muy sintomáticos. Entonces, por supuesto que nosotros les comentamos de la posibilidad, me lo habían enviado a mí para eso, para que yo le ofreciera la posibilidad de una curación con la ablación, y el paciente estaba totalmente de acuerdo porque aparentemente se volvía loco con las palpitaciones, a pesar de que él entendía de que esto era algo benigno, que nunca le iba a traer un problema grave, aunque por la cantidad que tenía era posible que en el futuro vaya a deteriorar la función ventricular. Ustedes fíjense que los latidos no son tan anchos, que es uno de los factores predictores que vaya a deteriorar la función ventricular, pero sí tiene otro de los que sí son predictores, una imagen de bloqueo de rama izquierda, que al igual que pasa con la disincronía en el paciente que queremos resincronizar, es mucho más disincrónico el bloqueo de rama izquierda que el de rama derecha. Ahí. Entonces le ofrecemos nosotros la ablación, el paciente la acepta, lo llevamos a la sala, y nosotros utilizamos para este tipo de arritmias, para mejorar la efectividad, el uso del sistema de navegación tridimensional. Básicamente, para que se entienda simple, por si alguien nunca lo vio funcionar o nunca lo entendió, nosotros introducimos catéteres que los ponemos en lugares clave, en el haz de His, para poder tener un parámetro de septal alto de la aurícula. Introducimos un catéter en el seno coronario, que es el que ustedes pueden ver allá arriba, como flotando en el aire, que intentamos siempre llevarlo
lo más posible, progresado lo más posible para que nos dé un parámetro también del nacimiento de la coronaria izquierda, en caso de, como sospechábamos en este caso, tener que ir a buscarlo del lado izquierdo y tener un parámetro anatómico. Y después introducimos el catéter de ablación, que es este grueso que ustedes ven ahí, como dibujado como una sombra, y nosotros empezamos a tocar todos los puntos del tracto de salida, muchos puntos, y generamos una imagen anatómica. Al unir todos esos puntos, una imagen tridimensional. Ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda que está un poquito en oblicua derecha, y la imagen de la izquierda un poco, francamente, en oblicua izquierda, con alguna inclinación. Y así nosotros, tridimensionalmente, moviendo esas imágenes, las podemos ver de todos lados. Muy importante para que el mapa sea real, poder tocar muchos puntos de todas las caras del tracto de salida hasta la zona valvular y volver hacia la parte inferior. Tenemos que tocar muchos puntos y generar una imagen fiel del tracto de salida para que realmente nos sirva. Otra herramienta fundamental nos da el sistema de navegación tridimensional, en estos casos, además de la anatomía, que es un mapa de activación. ¿Qué significa eso? El mapa de activación, nosotros, con el mismo concepto que yo le acabo de explicar para la anatomía, esperamos que aparezca una extrasístole, y en el momento que aparece la extrasístole, en el punto donde yo tengo el catéter, se va a ir generando un mapa desde el lugar donde se activó el corazón por ese foco que tiene el paciente que nosotros queremos localizar, hasta donde está mi catéter. Y empezamos a tocar todos los puntos y esperamos que aparezca una extrasístole. Por eso en estos casos, la principal limitante que tenemos, que nos pasa bastante frecuentemente, es que el día de la ablación el paciente no tenga extrasístoles. Eso es algo que para nosotros es realmente una gran limitación, porque no tenemos cómo localizar el foco. Entonces nosotros, les sigo explicando el mapa de activación. Vamos poniéndonos en diferentes lugares del tracto de salida y esperamos que aparezca una extrasístole, y así vamos generando este mapa de activación. Este mapa de activación a nosotros nos genera, además de un video en el cual podemos ver cómo se activa, nos genera también colores. Una gama de colores en la cual el color blanco, que ustedes pueden ver cerca del catéter, es el más precoz o donde se inicia el foco. Y después una gama de colores que se sigue desde más cerca del foco hacia lo más lejano, en rojo, naranja, amarillo, celeste, azul y violeta. Y así, entre eso y la anatomía, nosotros podemos tener un acercamiento bastante aproximado al lugar donde se genera el latido. Entonces, nos acercamos hacia ese lugar para además poder nosotros disponer de una precocidad. Y ahora los invito a que miren hacia acá al costado, se los voy a agrandar, para que ustedes vean que ese latido blanco, no puedo usar el puntero, que se encuentra abajo donde dice ABL, es nuestro catéter de ablación. Y se genera ese electrograma, que es el registro de dónde está nuestro catéter de ablación. Fíjense que nosotros hemos medido de donde tengo yo, donde inicia el electrograma del catéter de ablación, del punto donde está, al inicio de la extrasístole en el electrocardiograma de superficie, y tenemos una precocidad mayor de 20 milisegundos. Eso a nosotros nos indica que estamos sobre el foco, además de los que nos da, la información que nos da el mapa de anatomía tridimensional y el mapa de activación. Entonces, con todas estas herramientas, nosotros ahí decimos estamos en el foco y empezamos a aplicar radiofrecuencia. Y una vez que empezamos a aplicar radiofrecuencia en esa zona, en este caso, desaparecieron las extrasístoles. No volvió a tener nunca más extrasístoles este paciente. Por supuesto que nosotros después de eso esperamos 20 minutos, 25 minutos, hacemos pruebas, estimulamos, a veces hacemos infusión de isoproterenol para asegurarnos que no vuelva a aparecer ningún latido de extrasístoles de las que tenía el paciente, porque
muchas veces pasa que quemamos cerca del foco, el foco se calentó, dejó de emitir latidos, y cuando esperamos y se enfría, vuelve a emitir. Entonces siempre esperamos un tiempo prudencial, que es entre 20 y un máximo de 30 minutos, para asegurarnos de que no vuelva, y siempre haciendo pruebas. Entonces, después de pasado ese tiempo, ustedes pueden ver acá la imagen. No sé por qué no me funciona el video, tenía un video muy bonito, pero no funciona. Ustedes pueden ver cómo estamos sobre el foco blanco que nos genera el mapa de activación, y con una precocidad mayor de 20 milisegundos. Entonces, después de esperar 30 minutos, damos por terminado el procedimiento, el paciente va a la unidad coronaria, solo con una punción, con punciones venosas, así que termina siendo muy simple el procedimiento, no necesitamos ir del lado izquierdo, como sospechábamos, en estos casos en el cual no hubiéramos encontrado ninguna precocidad buena, ni ningún foco importante cercano en el lado derecho, hubiéramos punzado la arteria y hubiéramos ido en forma retrógrada aórtica a hacer todo un mapa de los senos coronarianos, el coronariano, no coronariano y el derecho, izquierdo y derecho coronariano, para poder ver dónde encontrábamos la precocidad. Por supuesto que para nosotros es un alivio que el foco lo hayamos podido eliminar del lado derecho, porque cuando vamos del lado izquierdo y está en algún seno coronariano, siempre existe la posibilidad del daño a las arterias coronarias. Así que ahí tenemos que tomar otras precauciones que por supuesto no son motivo de la charla de hoy. Así que el paciente se va a la unidad coronaria, y al otro día vamos a revisar toda la telemetría, y ustedes pueden ver que el paciente, de estar bigeminado y de tener muchísimas extrasístoles, han desaparecido completamente las extrasístoles en las próximas 12 horas, así que el paciente es dado de alta, y a los 10 días concurre al consultorio, y ustedes pueden ver que de estar bigeminado en el consultorio no tiene ninguna extrasístole. Así que, por supuesto, para nosotros es muy gratificante estos casos, pero sobre todo para los pacientes. Uno le puede dar una solución definitiva a un paciente joven que no es hipertenso, que todos los medicamentos que le vayamos a dar le van a generar una molestia y que no van a ser curativos. Sebastián decía que no había visto nunca un caso como el que presentaron al principio que sea tan efectivo, y lo que dicen los estudios es que las drogas tienen un 60% de efectividad para poder disminuir la cantidad de las extrasístoles. Un 60% de efectividad solo para disminuir. Imagínense ustedes, para borrarlas completamente es difícil. Sí existe esto que también mencionó Seba, que es por épocas los pacientes tienen más o menos, y en esta época de COVID y de dengue hemos visto pacientes que en post-COVID o con la infección por dengue han tenido una cantidad enorme de extrasístoles, 20.000, 25.000 por día, que eso significa un 20% o más de extrasístoles en el día, y que una vez pasados estos procesos inflamatorios que les dejan las secuelas de estas infecciones, los pacientes tienen muchas menos y se los puede manejar solo con observación. Así que, bueno, les queríamos mostrar este caso porque nos parece muy gráfico de cómo el tratamiento invasivo puede beneficiar a estos pacientes cuando hay una gran carga arrítmica y los pacientes tienen deterioro de la función ventricular por la carga arrítmica o se encuentran muy sintomáticos. Muchas gracias. Excelente, Federico, muy buena, la verdad que nos saca también muchas dudas de esa magia que hacen ustedes los electrofisiólogos en su laboratorio. Yo que hago hemodinamia no me imaginaba todas estas cositas, pero bueno. Paso a darle la palabra a los panelistas antes de empezar con las preguntas, que hay muchas ya en el chat. Cualquiera que tenga alguna otra consulta, que la vuelquen en el chat, y no se olviden de entrar al link de asistencia del Ateneo. Doctor Secchi, si está presente, si puede conectar sus micrófonos, ¿tiene algún comentario, alguna consulta? Hola, hola a todos, ¿me escuchan? Perfecto, Jorge, adelante. Bueno, en primer lugar, los quiero felicitar
Excelente los casos presentados por Matías y Federico. Tu exposición, Sebastián, ha sido brillante, así que gracias a todos por eso. Bueno, tenemos algunas preguntas. Una sería, vos mencionaste, Sebastián, que en las extrasístoles del tracto de salida del ventrículo derecho, una de las consideraciones para pensar en un diagnóstico diferencial con displasia ritmogénica eran tener extrasístoles de diferente morfología, o que salen de distintos lugares del ventrículo derecho. Te quiero preguntar, ¿qué otras consideraciones vas a tener para pensar en una displasia en estos pacientes y en quiénes utilizas resonancia o en quiénes no la utilizas para afirmar o no el diagnóstico de displasia? Bien, Jorge, gracias. Gracias. Jorge también estuvo en la ablación de este casito hace 2 o 3 semanas. Somos los 3 que estamos trabajando juntos, con Jorge y con Fede. Bueno, la displasia es uno de los grandes miedos que uno tiene de no diagnosticar, porque escapa al ecocardiograma en la gran mayoría de los casos. La visualización de los lugares que se ven afectados por la displasia desde identificar en un ecocardiograma Doppler, y el diagnóstico en gran medida se hace con una resonancia. Y aún con una resonancia, la resonancia tiene que ser hecha por alguien que tiene ciencia en diagnosticar displasias, porque hay casos sutiles donde no se llega a un diagnóstico o se confunde en diagnóstico. A veces incluso se confunde la infiltración grasa con la displasia y son 2 entidades distintas con 2 riesgos distintos. Por lo tanto, el diagnóstico de displasia es uno de factores. Existen criterios diagnósticos para el diagnóstico de displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Esos criterios diagnósticos son morfológicos y son eléctricos, electrocardiográficos. Los más simples, los que nosotros tenemos en el día a día con el electrocardiograma, es pensar en un paciente que tiene extrasístoles del ventrículo derecho, es decir, que parecen bloqueo de rama izquierda, pero que no vienen del tracto de salida del ventrículo derecho. Eso es lo primero que a mí me tiene que hacer llamar la atención, que puede ser que estemos ante un paciente que tiene una displasia. Si el paciente tiene extrasístoles del tracto de salida del ventrículo derecho, pero su eje cambia, algunos latidos tienen el eje hacia abajo y otros hacia arriba, es decir, a veces es positiva y a veces es negativa la cara inferior, pensar que están naciendo de 2 focos del ventrículo derecho es muy probable el diagnóstico de displasia. Otro elemento simple para pensar en displasia electrocardiográficamente son las ondas T. Si nosotros tenemos ondas T que son negativas más allá de B2 y la persona tiene más de 10, 12 años, hay que buscar cardiopatía. Y si estamos en el contexto de una extrasistolia ventricular del lado derecho, pensar que esa cardiopatía puede ser una displasia. Como elemento epidemiológico, la displasia es más común en los descendientes de italianos, ¿sí? En la región del Véneto fundamentalmente es donde hay mayor concentración de displasia. En la Argentina tenemos una gran comunidad de descendientes italianos, bueno, es otro datito a sumar. Y el otro elemento electrocardiográfico que me estaba olvidando es los trastornos de la conducción. Cuando es un bloqueo incompleto de rama derecha, ¿sí? Y es un bloqueo incompleto un poco particular, porque V1 es más ancho que V6. Si nosotros con V1, el ancho del QRS es mayor que V6. Ese es un criterio de displasia ritmogénica. Y el último criterio, que es muy específico, pero muy popular, ya que aparece en los casos avanzados de displasia, es la presencia de una onda epsilon, que es en el punto J una deflexión extra, ¿sí? Una deformación, un notch, una mueca, en donde debería estar el punto J. Pero bueno, yo lo he visto una vez en Buenos Aires, que me trajeron y nos lo mostraron, pero si no, nunca hice un diagnóstico por presencia de una onda epsilon. Son las consideraciones que a mí me llevarían a buscar, obviamente en un paciente asintomático, más una displasia. Sin duda, si el paciente tiene síntomas o tiene una arritmia más compleja,
iré a la resonancia para buscar una displasia. Perfecto, Sebastián, gracias. Le doy lugar a los otros panelistas y si por ahí hay tiempo para otra pregunta, la puedo hacer. Gracias. Bueno, excelente. El doctor Miguel Solá está conectado, si puede activar su micrófono. Ahí está, Miguelito. Hola, Miguel. ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, como estabas diciendo vos, una situación muy habitual en nuestro consultorio, la presencia de estas extrasístoles ventriculares, y que nos consultan en general o a nosotros nos llegan derivados para tratamiento, fundamentalmente. Pacientes que vienen sintomáticos o por palpitaciones o porque les descubrieron en un examen que tiene un montón de extrasístoles ventriculares. Es muy común que le hagan un prequirúrgico, le hagan un estudio prelaboral y aparezca la extrasistolia y a partir de ahí el paciente empieza a tener síntomas. Eso también es común. ¿A qué voy con eso? Que es muchas veces con el mero hecho de tranquilizarlo al paciente, de convencerla de la benignidad, cuando podemos tomar ciertos datos de benignidad, suelen desaparecer los síntomas por sí mismos, que es lo que pasa también cuando usamos los beta bloqueantes y que lo que hacen en realidad es bajar la contractilidad del latido postextrasistólico. Yo quería preguntarle, Sebastián, en aquellos pacientes en los cuales realmente decidimos tratarlos, empezamos tratamiento con beta bloqueantes o con bloqueantes cálcicos, dependiendo de la localización, y de repente el paciente viene no porque tenga intolerancia, sino que sabemos que es prácticamente inefectivo para bajar la carga total de extrasístole. ¿Cuándo pasamos a usar un antiarrítmico específico, si no tiene cardiopatía, por ejemplo, un clase 1C, o cuando directamente indicamos una ablación por radiofrecuencia, que creo que al día de hoy sería la práctica más habitual o lo más recomendado, ¿no? Bueno, Miguel, lo que vos preguntás es la pregunta que yo me hago siempre. ¿Cuándo sigo con lo farmacológico o cuándo le ofrezco la ablación? En verdad, cuando uno tiene que ser realista con la situación que uno vive, ¿no? Si nosotros hacemos ablaciones de extrasistolia ventricular con sistema de mapeo, desde hace ya 3 años que tenemos el sistema de mapeo, pero no somos un centro de alto caudal y si el paciente se va a ablacionar con nosotros, yo voy a buscar casos que tengan más probabilidad de curarlos. Hay ciertas localizaciones en donde es más difícil que tengamos efectividad o donde la tasa de éxito es menor y yo soy más proclive a usar fármacos. Fundamentalmente cuando son del ventrículo izquierdo. Lo que pasa es que muchas veces el diagnóstico lo terminamos de hacer ahí en la sala. Si yo tengo una morfología que es del tracto de salida, a veces tengo que definir si es el tracto de salida del ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo, lo hago en la sala, sabiendo que si está del lado derecho es más probable que lo cure, y si está del lado izquierdo voy a tener ciertas dificultades técnicas, múltiples. Nosotros no tenemos un hemodinamista que ahí nomás nos haga una cinecoronariografía, no disponemos de lo que por ahí tienen centros de alto caudal. Y nos ha movido siempre la prudencia de hacer lo que realmente, en lo que nos sentimos cómodos. Incluso hay localizaciones como son las arritmias que nacen de los músculos papilares, que sin un eco transesofágico, sin un eco intracardíaco a veces es difícil, porque vos no te logras parar sobre el músculo papilar, o sin crioablación. A veces se necesita crioablación, es como cuando ponemos la lengua en el hielo y se nos pega, así se pega el catéter frío sobre el músculo papilar, y es la única forma de lograr una ablación efectiva. ¿Sí? Entonces, esos recursos no los tenemos. Si yo tengo un electro que no me sugiere una localización fácil, soy más proclive a los fármacos. Si yo tengo una localización fácil, el paciente no quiere tomar medicamentos, o sé que los medicamentos le pueden hacer mal porque hay algún otro factor, una ligera hipertrofia para darle un antiarrítmico clase 1C, entonces soy más proclive a la ablación. Es una decisión clínica, digamos, ajustada a cada paciente. Bien. Habla bien del centro donde lo hace. Muy bien. Gracias. Prudencia ante todo. Bueno, doctor Esper, si está conectado, si quiere hacer algún comentario o pregunta. Está conectado, no sé si me estará escuchando, Alejandro. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Estamos alternando, estoy aquí en la trinchera.
Excelente, excelente. Una pregunta para los muchachos con los cuales tenemos un tema de la extrasistolia ventricular transitoria en pacientes jóvenes en la era del post-COVID. Nos pasa mucho de tener pacientes con los síntomas, como describía el doctor en su primer caso. Cuesta mucho explicar qué es lo que percibe, y un Holter en pacientes jóvenes de 18 y 35 años con una densidad leve o moderada, pero sintomática, de acuerdo a la experiencia que tienen los muchachos, qué conducta adoptarían ellos, qué seguimiento, asumo que esto puede ser con miocarditis transitoria o cuadros que van acompañados a veces, estos cargamos con trastornos diastólicos. Me ha pasado de encontrar de forma diaria trastornos diastólicos, transitorios frecuentes en pacientes que tienen síntomas que son bastante ambiguos. ¿Qué experiencias tienen respecto de esto y qué recomendación harían a los cardiólogos del consultorio? Federico tiene mucha experiencia con COVID, así que me gustaría que expliques. Sí, mira Alejandro, el tema del COVID ha sido muy agresivo con el corazón, digamos, para decirlo fácilmente. Vos pensás que aproximadamente el 2,3, 2,5% de los pacientes han tenido algún tipo de compromiso miocárdico post-COVID, en ese proceso inflamatorio posterior, que lo podés llamar como quieras, long COVID, post-COVID, y eso es mucho para los virus respiratorios que nosotros conocíamos. Hasta ahora los virus respiratorios que conocíamos nos generaban un 0,2 a 0,7 de compromiso miocárdico posterior a la infección. Entonces, es mucho para lo que nosotros conocíamos. Y, como vos decís, le genera muchos síntomas. Yo creo que es fundamental en estos casos, cuando uno sospecha que algo tuvo que ver el COVID, la infección reciente por COVID en esto, tener parámetros de inflamación, porque acá lo que ocurre es un proceso inflamatorio. Generalmente se produce una miocarditis muy leve o se produce una miopericarditis, que generalmente la pericarditis es seca, y cuando no hay pericarditis ni miopericarditis, lo que ocurre es una afectación de los nervios muy parecido a lo que ocurre con la pérdida del olfato, ¿sí? Se compromete el bulbo olfatorio por un proceso inflamatorio. Después del 5.º día de la infección que comienza el proceso inflamatorio, perdés el olfato. Eso pasa mucho con los nervios periféricos. Entonces, además de algunas extrasístoles, también los pacientes quedan con un síndrome de taquicardia postural ortostática, que es muy molesto. Se ponen de pie y les molesta, suben una escalera y sienten taquicardia, que va más allá del tema que vos preguntás, que son las extrasístoles. Entonces, muchas veces uno cree que son las extrasístoles, pero lo que les molesta es más esto que le ha generado el COVID. Y los parámetros inflamatorios son generales, como eritrosedimentación, PCR y ferritina, que nosotros los pedimos siempre, y parámetros específicos miocárdicos, como la troponina D ultrasensible o la troponina I de alta sensibilidad. Entonces, inicialmente vos le pedís tenés esos parámetros para poder hacerle un seguimiento con esos parámetros químicos o biológicos, como les quieras llamar. Y se los pedís más adelante para ver si tenía alguno aumentado, si va en descenso. Ese parámetro es fundamental para que vos realmente tengas parámetros objetivos con qué comparar y no depender de lo que te cuenta el paciente, que como todos sabemos, no siempre es muy, muy fidedigno. Y en cuanto al tratamiento, es muy efectivo en los pacientes que tienen extrasistolias post-COVID. Un poquito de beta bloqueante ayuda un montón, porque una de las principales vías por las que tienen estas arritmias es la vía simpática, ¿no? Un exceso de descarga simpática que se genera por el proceso inflamatorio. Entonces, bisoprolol, nebivolol, cualquiera de esas drogas es muy efectivo para disminuirle la molestia en casos que les moleste demasiado. Pero ten en cuenta que son pacientes jóvenes, entonces también le puede molestar. Y no hay que descartar en estos casos darle algún corticoide suave, como betametasona,
darle 7 días o 10 días de betametasona cada 12 horas o cada 8 horas, y los pacientes refieren una gran mejoría. Pero solamente yo le doy un corticoide muy suave cuando tienen algunos de estos parámetros químicos de inflamación claramente aumentados. Si no, no se lo doy. Bien, excelente. Muchas gracias, Federico. Gracias, Alejandro, por tu consulta. Vamos a pasar rápidamente a las 4 preguntitas que hay en el chat. De paso, por si acaso me voy disculpando porque creo que me tengo que ir a tener un infarto al hospital. Así que si desaparezco, continúen, por favor. Desde ya les agradezco a todos la participación y obviamente a los disertantes. Acá hay una pregunta de Natalia, no sé qué Natalia será. Dice, yo tengo un caso similar de una paciente de 31 años que no solo me presentó, no se entiende bien la escritura, también tuvo episodios de tensión, inició tratamiento con sotalol 80 cada 24, eco con disfunción leve. Claro. Y para evitar remodelado le agregué enalapril 2,5 cada 12 y el Pronor a 25. Espero autorización para resonancia y eventual evaluación. ¿Te parece bien que está bien manejada? Sí, entiendo que tiene una alta carga rítmica. Ese paciente con una alta carga rítmica no es eventual la ablación, es el candidato a la ablación. Es más, va a ser más efectivo que el enalapril, que el carvedilol, que todo. Ese es el concepto que tenemos que intentar plantear y dejar claro. La ablación, cuando tenemos una disfunción ventricular y hay una alta carga rítmica, es mandatoria, hay que intentarla hacer a la ablación. En esos casos, si la localización es dificultosa técnicamente, no la haremos nosotros, la hará alguien que tenga la capacidad para hacerlo en un lugar con más desarrollo tecnológico, pero hay que intentar la ablación cuando hay un deterioro de la función ventricular, paciente joven y una muy alta carga rítmica. Bien. Acá la doctora Valentina Botelli dice, muy buena la exposición, te hago una pregunta, ¿qué opinas de los pacientes con disyunción de la válvula mitral que presentan extrasístoles ventriculares? Sí, bueno, es toda una duda, porque han reportado casos de muerte súbita en pacientes con prolapso de la válvula mitral, lo cual es raro, pero es posible. Suelen ser pacientes muy sintomáticos. Cuando se asocia a la extrasistolia, cuando se asocia al prolapso. Y típicamente la extrasístole se origina en los músculos papilares. Lo podemos ver porque ese prolapso genera una distensión, es como un tironeamiento del músculo papilar que desencadena un potencial de acción. Por eso vemos una morfología que nace de los músculos papilares dentro de todas esas morfologías. Así como son muy sintomáticos, también mejoran sustancialmente con tratamiento farmacológico en los síntomas. Y la mayoría no van a tener ninguna consecuencia. Todavía no existen buenos predictores, suelen haber charlas al respecto entre los electrofisiólogos, cómo podemos identificar quién va a ser una muerte súbita, y la verdad es que no tenemos una respuesta para eso. Es un evento extremadamente raro. Bien, excelente. El doctor Mariano Pachao felicita por la disertación y dice, partiendo desde el punto de vista que las extrasístoles ventriculares en las pruebas de esfuerzo están relacionadas con aumento de mortalidad. En el caso de una prueba de esfuerzo prelaboral, si el paciente presenta extrasístoles ventriculares durante el esfuerzo, ¿es conveniente realizar otros estudios antes de dar el acto físico? Es lo mismo que para un sí, es muy buena. Es lo mismo que para un electrocardiograma basal, no cambia respecto al esfuerzo. Lo único es si aumentara la cantidad de arritmias durante el esfuerzo. Ahí me obligaría a estudios más detallados, ¿sí? Para ver si no estoy ante una taquicardia catecolaminérgica o estoy ante enfermedad coronaria por sobre todas las cosas. Ahora, el paciente que me viene a mí para una ergometría por primera vez, no le hice un electrocardiograma, le hago una ergometría y me aparecen extrasístoles, salvo que haya un incremento franco durante el esfuerzo, la mayoría de las veces se trata de algo benigno y siguen corriendo los mismos criterios que estamos hablando previamente para identificar al paciente de riesgo. Perfecto. También dependiendo del tipo de trabajo que realice, me imagino, pero bueno. Última pregunta. Es todo un tema también. Sí. A veces los dejan afuera de trabajo por una extrasistolia
benigna, ¿no? Última pregunta, que no sé si la podrás responder o habría que preguntarle al Tata Dios, que dice la doctora Aramburu, ¿por qué los pacientes con talla alta, calculo que debe haber querido decir baja, son más propensos a las extrasístoles? No, es con talla alta. Los pacientes con Talla alta, talla bien. alta son más propensos a extrasístoles y es simplemente una cuestión estadística. No tengo un criterio. Podría decirte de la aurícula sí, porque en la aurícula, a mayor tamaño auricular, mayor probabilidad de arritmia. Mi perro acá encima mío. Pero tamaño para el extrasístoles ventriculares no lo sé. Bien. Damos opción a una última preguntita, si alguien tiene algo. Yo tengo una pregunta. Te veía con cara de pregunta. No, sacándote un poco del tema específico de hoy, que sería extrasístoles en pacientes con corazón sano. Una situación con la que nos enfrentamos frecuentemente son pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Sobre todo cuando son chagásicos. El tema es cuando tienen extrasístoles ventriculares frecuentes. Sabemos que la cardiopatía puede dar extrasístoles y las extrasístoles también pueden dar, agravar la miocardiopatía. ¿Cómo te ubicas ahí, Sebastián? ¿Cuándo le das amiodarona? ¿Qué esperás de la amiodarona? ¿O cuándo le ofreces una ablación? ¿O pensás en hacerle una resonancia? Si esto es útil para estos pacientes. Tenés para media hora más. Sí, pero lo voy a hacer muy breve para que todos vayamos a cenar. Pero sé que vos tenés una respuesta para esto porque sos electrofisiólogo, pero trajiste al tapete una cuestión importantísima. La extrasistolia ventricular en el contexto de una miocardiopatía por ahí no es la causa, pero es muy probablemente un elemento más que empeora. Por lo tanto, si nosotros podemos suprimir esa arritmia de algún modo, sea con amiodarona, sea con ablación, es muy probable que ese paciente mejore. Ni que hablar si tiene un resincronizador. El resincronizador tiene que resincronizar a más del 98%. Y nos vienen pacientes que están en 90, 95 de resincronización. ¿Por qué resincronizan menos? Porque tienen extrasístoles ventriculares. Hay que sacarles extrasístoles ventriculares y hay que sacársela o con amiodarona o con una ablación. Y la decisión, si amiodarona o ablación, va a ser la misma que en mi respuesta para Miguel. Si me va a ser fácil sacarle la ablación, la arritmia por ablación, se la saco por ablación. Si veo que es complicada, le daré amiodarona. Básicamente esa es la decisión clínica. Pero se la tengo que sacar. Perfecto, Seba, gracias. Excelente. Damos por finalizado, por honor al tiempo y a que me tengo que ir a un infarto ya. Muchísimas gracias a los disertantes, a los participantes. La verdad que una amplia concurrencia. Nada, muchas gracias y los esperamos para el próximo Ateneo el mes que viene. Chao, gracias a todos, felicitaciones. Gracias. Hasta luego. Adiós.